no está tan gracioso como los otros libros, ¿no? Este libro tan... Santiago viene y de frente ahí, no vas a recibir nada por dudar, o sea, no nos puede declarar un poquito de fe, no te rindas, no, de frente viene. Volvemos a lo como que pensamos. Santiago, lo que más desarrolló fue la unción del pastor. Entonces, él está diciendo las cosas de manera práctica. No se está ocupando tanto en darle todo un sustento teológico, en llevarte a qué es lo que debes creer. Se está ocupando más, si se dan cuenta, en lo que tienes que hacer. No tanto en tu mente, en cómo renovarla, sino en cosas prácticas. Que tienes que hablar, que tienes que hacer, que tienes que pedir. En eso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. ¿Qué hacer entonces? No tengas doble ánimo. Decide prontamente. ¿Cuál voz vas a escuchar? Un consejo. Escucha la voz del Creador, no de la creación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, hay que recordar algo. El contexto en que estas cosas fueron dichas y también el contexto en que fueron traducidas. Porque si uno lo lee así ligeramente pareciera la clásica enseñanza de que los pobres son gente que Dios ama y los ricos son gente aborrecible, detestable, pecadores, y entonces, hermanos, ¿para qué vamos a acumular riquezas? Quedémonos en la pobreza, que así le gustamos más a Dios. Y eso es una gran mentira. ¿Ok? No olvidemos que Casiodoro de Reina tradujo estas Santas Escrituras en el 1500 y algo, más de 5 siglos. Y Cipriano de Valera, quien la revisó, fue apenas medio siglo después. Y de ahí en más lo que se ha hecho simplemente es actualizar las palabras, pero no se ha hecho una traducción distinta. Yo he visto esta versión ser muy atacada en redes sociales por diferentes grupos. Pero algo que sí les voy a comentar antes de empezar a hacer las observaciones para que quede claro. Para mí esta es una de las mejores traducciones que hay. No es infalible, no es excelente en todo, pero es una de las mejores traducciones. O sea, se conserva lo más fiel, lo más cercano. Ahora, la traducción está hecha de otros manuscritos traducidos al griego. ¿Están siguiendo? Se habían escrito originalmente esos libros en hebreo, pero se hizo una traducción al griego. Y se toma esa traducción griega para traducirlo a español. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina no hablaba hebreo, pero sí hablaba griego. Y entonces pudo hacer la traducción de allí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que hay cosas en el contexto, en la cultura judía, que no existían en la cultura griega. Ya mencionamos algunas veces algunas, ¿no? El término Mesías y el término Cristo no están siquiera cerca. No son ni un poquito parecidos, no es algo... Mesías, como lo menciona la palabra, era el ungido, y era lo que se hacía con los reyes, con los sacerdotes, con una persona que iba a ocupar un alto cargo, ¿sí? Venía el profeta y rociaba el aceite que representaba la presencia del Espíritu sobre esa persona para capacitarla para realizar la labor. ¿Ok? Se hacía una ceremonia y se llevaba a cabo de esa manera. Esa costumbre
Los griegos no la tenían. En la cultura griega no existía eso. ¿Ok? Entonces, cuando hablan de el ungido, la Mashiach, el Mesías, ellos no saben cómo traducir eso. Rociar aceite. O sea, a ellos les sonaba rociar aceite. Ungir con aceite. Pero lo más cercano que a ellos se les ocurría es lo que hacían con sus escudos, que traían grasa. Sus escudos eran de cuero, así les untaban la grasa para evitar que el cuero se rompa. Y a esa acción de untarles grasa lo llamaban cresto. Y entonces, ahí tenían el rociado con aceite. Bueno, nosotros no hacemos eso, nosotros untamos en grasa, no el untado en grasa. Ya está. Mesías, Cristo. Traducción. ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Pero así se tradujo. Y hoy en día hasta cantamos, ¿no? Y adoramos. Oh Cristo. Y el Señor en su infinita misericordia y paciencia no nos consume con fuego lanzado del cielo. Entiende que lo que se lo decimos es con un corazón sincero y en absoluta ignorancia. E incluso cuando ya no estamos en ignorancia, ya por la fuerza de la costumbre, Él entiende el sentido que le estamos dando nosotros a esa palabra al decírsela, y la acepta, la recibe. ¿Ok? Pero hay algunas partes que los griegos, sus dioses, recordemos que en la mitología griega los dioses griegos se metían en los asuntos humanos, tomaban partido. Si había una guerra, algunos dioses estaban de parte de una ciudad y otros dioses estaban de parte de otra, y eran dioses celosos, eran dioses iracundos, eran dioses que podían lanzarles maldiciones, eran dioses que si había algún contexto pues se lavaban las manos y dejaban que se embarre el mortal. Si quieren un ejemplo de esto que estoy mencionando, la leyenda de Medusa. Búsquenla para que entiendan de qué les estoy hablando. Ella no es una persona que hizo algo malo, sino que los dioses la maldijeron porque los dioses, una tuvo celos de que el otro dios la miraba y entonces la maldijeron y la mujer no hizo nada. Pero así era en el contexto de la cultura griega. Y entonces ellos no entendían términos de gracia y no sabían cómo traducirlos. ¿Ok? Expiación no es lo mismo que... se me ha ido la palabra. Pero que era algo que los griegos hacían, ofreciendo sacrificios para calmar a esos dioses airados. No es lo que nosotros hacemos. Pero en la traducción ese es el sentido que tiene esa palabra. Entonces, se forma esa imagen y se piensa y se cree que Dios es un Dios airado, que está ahí, y que tiene que venir el hijo y decirle, no, padre, por favor, no, perdónalo, yo ya y por él. Esta vez te salvaste, pero la próxima vas a ver. No es así. No es así. Y entonces, hay algunas partes, algunos textos que se han traducido con ese mismo sesgo. Entonces esto no sirve. No, de nuevo, no. Es una de las mejores traducciones que hay, pero no es perfecta. Y las personas que la tradujeron vivían en una sociedad con cierto tipo de valores, con ciertas referencias, y entonces, de acuerdo a lo que ellos entendían, también trataban de darle el equivalente.
No es que cambiaran las palabras propiamente, simplemente interpretaban, daban un sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también muchas palabras, así como en español, una palabra puede tener más de un significado, entonces ellos tenían que interpretar qué es lo que se estaba diciendo. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si tú eres una persona humilde, y aquí parece que se refiriera humilde, lo está usando como sinónimo de pobre. Y sí, durante muchos siglos se hacía ese símil. La gente humilde era gente pobre. Ya en estas alturas hemos entendido que humildad no es sinónimo de pobreza. Que hay personas que pueden ser miserablemente pobres y profundamente orgullosas. Y hay gente que puede estar nadando en dinero y ser humildes. ¿Ok? La humildad no significa o no está asociada a la cantidad de bienes que una persona posea. La humildad es una disposición del corazón de una persona que es capaz de ser agradecida, de reconocer el favor de otros en su vida, o alguien que se cree pues la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? La última chupada del mango, etcétera, ¿no? Alguien que se sienta pues superior y por encima de todos los demás. Una persona soberbia, altiva. Aquí nos dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si es una persona que no eres de andar presumiendo, de andar adjudicándote ser tú el autor de las cosas buenas que ocurran en tu vida, sí tienes que gloriarte, tienes que reconocer, tienes que celebrar cuando esas cosas buenas ocurran. ¿Por qué? Porque son testimonio del favor de Dios. No lo vas a hacer desde una actitud arrogante, pero tienes que hacerlo. Parece obvio, pero no tienen idea de la cantidad de gente que no lo hace. La cantidad de personas que cuando les va bien, no hay que decir nada, porque, no, hermano, o sea, si el Padre te está abriendo puertas, dale la gloria. Si el Padre está derramando favor sobre ti, compártelo. Porque esto puede alentar a otros también, a otros que estén pasando una lucha similar a la tuya, a de que, mira, si este brother que yo lo conozco no es que pues sea que espiritual, que es no muy diferente a mí, y Dios lo está bendiciendo, y Dios está haciendo esas cosas en su vida, pues tengo esperanzas. Si lo está haciendo con él, lo puede hacer conmigo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Y aquí el término rico de inmediato se puede asociar a riquezas, a cosas materiales, pero en realidad no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al que se siente autosuficiente. ¿Ok? El que se piensa, el que es autosuficiente en su humillación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy torpes, pero bien torpes, perdonen, candelejonamente torpes, para pensar que somos autosuficientes. No lo somos, nadie lo es. No salimos del vientre de nuestra madre y listo, ¿no? Salimos y muy bien, agarramos una tijera, cortamos el cordón umbilical, nos fuimos a la ducha, nos bañamos, nos quitamos la sangre, después fuimos, nos preparamos un biberón, nos pusimos ahí, salimos, nos cambiamos el pañal. ¿Quién hizo eso? ¿Alguien hizo eso? Nadie hizo eso.
no somos autosuficientes.